El tema del programa de hoy es el cuidado del agua. El agua es un elemento esencial para la vida. Hace 14.000 millones de años se produce la enorme explosión que dio lugar al universo que conocemos. Inmediatamente después de esa explosión comenzaron a producirse la serie de átomos que forman parte de la estructura de la materia, y en muy pocos lugares del universo se combinaron dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, formaron una molécula de agua y están a una distancia de alguna estrella lo suficientemente lejana como para que el agua no se evapore y lo suficientemente próxima como para que el agua sea templada. Eso hace que sea tan difícil encontrar vida fuera de la Tierra. Nos rodea un universo oscuro y frío. Hay muy pocos lugares en donde el agua líquida esté permitiendo que la vida exista. Uno de esos lugares es nuestra casa común, este pequeñísimo punto azul en la galaxia. Esta casa común es la que el Papa nos invita a cuidar, y el cuidado del agua es el cuidado de la vida, es el cuidado del futuro, es el cuidado de la persona, es el cuidado del derecho fundamental a la vida, es el cuidado común. De eso va a tratar el programa de hoy. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. Cuidar la casa común, ¿no? El 5 de mayo del 2015, Francisco publicaba su segunda encíclica, la Laudato Si. Y el programa de hoy va a estar orientado al tema del agua, el cuidado del agua. Y para eso nos acompañan Nicolás Berkheimer, quien es médico y se ha preocupado específicamente de este tópico prácticamente desde su adolescencia, pero sobre todo después que terminó su primer año de residencia en clínica médica y se dedicó al cuidado, a ver cómo lograba mejorar las condiciones de aquellas personas que tienen difícil acceso al agua potable. Y Gabriela Sacco, quien es ingeniera, pero se ha orientado fundamentalmente al desarrollo de lo que son las capacidades educativas, la posibilidad de formar, transmitir y generar conocimiento. Y se ha abocado muy especialmente al tema del cuidado del planeta, de la conciencia que debemos tener y del cuidado del agua en particular. Le vamos a preguntar ahora qué es lo que debemos hacer. Por eso la primera pregunta, Nicolás, es: ¿el agua es un elemento esencial para la vida? La gran pregunta.
Te digo que esa respuesta la encontré en los primeros libros de medicina. Me acuerdo que creo que el agua corporal total era el primer concepto que aprende un aprendiz de médico. Y te mostraba cómo un recién nacido pesa 80% de agua y después 70, 60 aproximadamente en una edad media, y después empezamos a perder porcentaje de agua. Así que fíjate que más de la mitad de nuestro cuerpo es agua, a ese nivel de esencial. Cada proceso químico, incluso físico, que ocurre en el cuerpo requiere de ese recurso universal. El solvente universal está en todo. Así que la respuesta está ahí en las primeras hojas, es sí. El agua es un elemento esencial para la vida, Gabriela, y decimos, ¿es también un derecho humano? Bueno, sin agua no hay vida, y además el acceso al agua también te habilita a otros derechos. Sabemos que, por ejemplo, cuando alguien no tiene acceso a agua potable, primero que el nacer en un ámbito con acceso a agua potable y a servicios de saneamiento, hay estadísticas que muestran que esas personas tienen 10 años más de vida en promedio que quienes nacen en contextos en los que no tienen acceso a estos servicios. Tiene un gran impacto en cuestiones de género, en las posibilidades de las mujeres de trabajar, de estudiar, dado que sabemos que en determinadas situaciones sociales son los responsables del cuidado de la familia. Ya al decir que sin agua no hay vida y sin agua potable las personas no podemos tener una vida digna, me parece que está todo dicho, no hace falta ampliar mucho más. Yo cuando pensaba este tema y el diálogo que iba a tener con ustedes, imaginaba la historia humana sin agua y resulta muy difícil, ¿no? El primer versículo del Génesis dice que sobre las aguas estaba el Espíritu de Dios. Es decir, que digamos, nos presenta ese primer mundo inicial imaginado por nuestros maestros como un mundo caótico, acuoso, en el cual la vida está surgiendo, ¿no? Pero después pensaba, el Jordán, el Nilo, el Éufrates, el Tigris, digamos, el Loire, el Rin, el Rubicón, digamos, el Támesis, digamos, son los ríos que forman parte de nuestra historia, ¿no? Me resulta difícil imaginar la civilización sin pensar simultáneamente en el agua, ¿no? El agua ha sido sinónimo de vida siempre. Lo que sí a veces quizá nos cuesta acostumbrarnos es que esa imagen de alguien tomando agua pura de un manantial ya no es posible. Es decir, quizá nos cueste tomar real conciencia de la situación en la que estamos, pero realmente ya no te quedan cursos de agua que no estén contaminados de algún modo. Esta idea de tomo agua y es potable de un río de montaña ya no existe. Es muy y a ese punto, pero no es realista. Ya no es real, y a ese punto hemos llegado. Es una alerta, es más que una alerta. ¿Qué es el agua potable? La pregunta del millón, ¿verdad? Ahí, cuando empecé a trabajar en esto, salí básicamente del hospital y empecé a llevar, digamos, mi camino hacia donde estaban las salitas de primera infancia donde yo había trabajado y donde se veían los mayores casos de diarrea, los mayores casos de desnutrición o incluso algunas afecciones en piel y demás. Lo vi desde ese lado. Entonces vi que era el agua potable desde la salud, como un personal que trabaja en sanidad. Pero me tuve que estudiar, algo que no había hecho, pues no estudiamos en medicina qué es el agua potable, y me encontré con distintas descripciones. En Argentina, puntualmente, hay un código alimentario argentino que maneja rangos de, por ejemplo, de minerales, de presencia o no presencia, justamente tiene que haber ausencia de microorganismos, que son los que yo estudiaba desde medicina, e incluso la turbidez, el sabor y todo eso.
Entonces eso define, de un punto de vista casi físico-químico o incluso microbiológico, el agua potable, que esté en condiciones óptimas para el consumo. Pero también, revisando un poquito más, mucha gente usaba el término agua segura, que tal vez no tenía esos rangos exactos de minerales, pero no tenía contaminantes que nos hagan mal tanto de manera inmediata o a un punto de vista crónico. A ver, entonces, ¿hay una diferencia entre agua potable y agua segura? Con ese concepto me encontré en los primeros pasos de emprendedor social de agua, pero la gente decía, Nico, no digas agua potable. ¿Por qué? Y porque estás trabajando sobre los contaminantes microbiológicos, por ejemplo. Okay. El agua potable tiene su definición en el Código Alimentario Argentino y tal vez es mucho más estricta que el agua segura. Generalmente en los proyectos sociales que se trabajan en las zonas de mayor vulnerabilidad, apuntamos a trabajar sobre el agua segura como un concepto que lo resume. Incluso las Naciones Unidas hablan de agua segura, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el número 6, es agua limpia incluso y saneamiento, pero si lees en las metas, agua segura de nuevo. Así que el agua potable tal vez es un concepto mucho más técnico claro, que el que necesité como médico. Pero se podrían usar como equivalentes. Me retarían los ingenieros, pero podemos hacerlo sin problema. ¿Vos qué opinas, Gabriel? No, yo creo que se entran en ese punto, pero tiene razón Nicolás. A veces hay algunas diferencias que pueden ser sutiles y también depende dentro de qué contexto uno plantee la conversación. Esas pequeñas diferencias entre potable y seguro, en términos de normativas, de regulación, pueden llegar a ser grandes diferencias. Claro. De hecho, es un tema, nosotros desde el Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro, que es un instituto impulsado por el Papa Francisco, de hecho, hemos planteado, y son conversaciones que se plantean tanto en grupos de trabajo pequeños como en los seminarios en los que hemos trabajado estos temas, con participantes de Naciones Unidas, académicos, empresarios, y son esas pequeñas, grandes diferencias al momento de implementar acciones. De todas maneras, me parece muy interesante que lo planteen desde un punto de encuentro, porque perfectamente vos podés decir, ok, la exigencia del agua potable desde el punto de vista normativo es una exigencia básicamente a la empresa que debe proveer de agua a una comunidad. Y el agua segura es como el salvavidas de aquel que no sabe nadar. Digo, una cosa que vos digas, ok, aquí tenemos un problema muy grave porque esta no llega. ¿De qué manera logramos que este no se enferme? Es un paso inicial mucho más importante que esperar a que llegue el agua para que no se enferme, ¿no? Me parece... Es que esos consensos son esenciales y a veces uno nota que llevan mucho más tiempo de discusión las letras chicas que la preocupación por la vida. Nos vamos a ir a un corte y los invito a ver cómo se produce la potabilización del agua y luego vamos a venir con las tareas que impulsa el Papa Francisco a nivel mundial y las tareas que en nuestro país debemos hacer con los gobiernos y con las comunidades. Vemos el corte. Nos encontramos en la planta potabilizadora General San Martín. Esta planta tiene más de 100 años y actualmente se produce agua para más de 6 millones de personas. El proceso productivo comienza en la captación, que está ubicada en el Río de la Plata, a unos 1.500 metros de donde estamos ubicados. El agua desde el Río de la Plata se capta a través de la Torre Toma, que es como una torre que comunica con un conducto que traslada el agua viene todo subterráneo, pasa por debajo del parque y llega hasta la planta donde estamos ubicados. Una vez que el agua llega a la planta, está ubicada unos cuantos metros debajo de tierra, casi 8 o 9 metros debajo de tierra. Lo que pasa es que tenemos bombas cuya función es tomar el agua y elevarla hacia las cámaras de carga. El ruido que estamos escuchando ahora es esa agua que está siendo vertida por las bombas a las cámaras de carga, que más o menos le dan unos 10 metros de altura, o sea, le dan unos 10 metros de presión. Esa agua ya ahora ubicada en esta cámara de carga que está elevada, se escurre a través de todo el proceso productivo por gravedad.
El agua cruda del Río de la Plata, si ustedes toman un vaso de agua del río y lo ponen en un vaso, van a ver que el agua se mantiene marrón y que no decanta, no cristaliza. Porque si bien tiene pequeñas partículas, que es lo que queremos sacar para que sea potable, esas partículas están estabilizadas en la matriz del agua. Nosotros lo que hacemos para quitar esa desestabilización es agregar coagulantes, que lo que hacen es ayudar a romper esa estabilidad y permiten que esas partículas decanten y salgan hacia el fondo y obtener un agua clarificada. En planta hay 20 decantadores. En los decantadores ocurre el proceso más o menos con algunas diferencias tecnológicas, pero el proceso que ocurre es similar. Lo que sucede es que entra el agua ya coagulada y se le da un gradiente de velocidad determinado para que esas partículas que se van formando con el coagulante vayan creciendo, y una vez que crecen, con su propio peso decantan y obtenemos un agua clarificada en forma superficial, que es lo que se puede ver al fondo del decantador. Para hablar un lenguaje un poquito más técnico, el agua del río tiene un parámetro que nosotros conocemos en el agua, que es la turbidez o la turbidez, ¿sí? El agua del río tiene una turbidez entre 50 y 200, 300 unidades de turbiedad, y el agua que sacamos del otro lado del decantador tiene entre 2 y 5 unidades de turbiedad, o sea, bajamos casi o más de 100 veces la turbiedad en este proceso. Esta etapa es el corazón del proceso de decantación. Se remueve entre el 80 y 90% de todas las sustancias que pueden enfermarnos, o sea, de todas las sustancias que pueden ser patógenas para el organismo. De este proceso después se continúa con la etapa de filtración. En este canal que estamos viendo es el canal colector de agua decantada. Todos los decantadores que van produciendo agua en la planta sacan el agua clarificada y la envían por este canal, que a través de él se conduce el agua hacia los filtros. Los filtros que tenemos en la planta son filtros de arena, que lo que hacen es dar la clarificación final, y ese valor de turbiedad que dijimos que estaba cerca de 5 unidades de turbiedad pasa a estar debajo de 1. Una vez que el agua ya fue clarificada, podemos considerar que está apta para ser desinfectada y luego ya es agua apta para consumo. O sea, con la desinfección que hacemos por medio del uso de cloro, es un agente desinfectante, lo que hacemos es matar cualquier organismo que pueda haber quedado vivo, que nos pueda enfermar, y evitar su recrecimiento. Hacemos una sola cosa más antes de que el agua salga de la planta, que es alcalinizarla el agua. Esto lo hacemos para proteger las redes, ya que al agregar coagulantes bajamos el pH y el agua se volvió corrosiva, entonces le agregamos un agente alcalinizante, que en nuestro caso es lechada de cal, para que este pH esté más alto y con esto ya poder proteger las cañerías en la calle. En esta planta se producen cerca o promedio de 3 millones de metros cúbicos por día. Estos son 3.000 millones de litros de agua se producen en forma diaria. Si consideramos que más o menos el consumo promedio de la ciudad de Buenos Aires, esto implica que estamos dando agua para más de 6 millones de personas. Representa en este momento el 40% de la producción de AISA, o sea, de AISA, que es de toda la ciudad de Buenos Aires, y 24 partidos del conurbano bonaerense. El agua que se produce en esta planta claramente termina en la red de agua potable, que no necesariamente es el agua que la gente toma, es el agua que la gente usa en todos sus servicios, ¿no? Desde bañarse, ducharse, bueno, es lo mismo, desde bañarse, ir al baño, la producción de los alimentos, la cocción, el regado de los jardines. Hay que tomar dimensión y hay que hacer mucho uso y cuidado de esa agua. Hay que pensar más o menos que una canilla goteando todo el tiempo, simplemente un goteo, estamos hablando que se pierden 5 litros por día de agua en una canilla goteando. Una descarga en un inodoro es entre 10 y 15 litros. Depende si son las mochilas más modernas o las viejas. Una ducha corta son 50 litros por ducha. Por eso cuando se habla la gente del consumo, la gente piensa que consume 2 litros, 3 litros de agua por día, y el consumo es claramente mucho mayor.